Son las 8 de la mañana con 46 minutos. Como le adelanté, este día hablaremos con nuestra colega periodista Anabel Hernández. Anabel Hernández ha presentado desde ayer domingo en www.aristeguinoticias.com una investigación especial importante sin duda que tiene que ver con Genaro García Luna y sus más allegados. Es una investigación muy amplia que nos remite pues precisamente a las maneras con las cuales se identificaron responsabilidades o se están identificando precisamente responsabilidades de García Luna y su entorno más inmediato. Y habla Anabel Hernández en este reportaje que se ha titulado Follow the Money. ¿Cómo casaron la DEA, ICE y UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, a Genaro García Luna y a sus más allegados? Anabel Hernández, gracias como siempre por estar aquí para compartir ahora en este programa en vivo lo que ya se puede leer ampliamente desde ayer domingo con este trabajo de investigación especial. Bienvenida y muy buenos días, Anabel. Querida Carmen, buenos días a ti y al auditorio. Gusto en saludarlos. Igualmente, como siempre, gracias, Anabel. Bueno, pues una amplia investigación que sí, con muchos elementos y con contundencia se puede hoy apreciar la manera en que se pudieron identificar las responsabilidades, digamos, en delitos financieros en este caso. Cuéntanos qué es lo que tienes. Así es, Carmen. Bueno, muchas personas se preguntan hoy cómo es posible que hasta ahora haya actuado el gobierno americano en contra de Genaro García Luna. Esos eran los comentarios que se han escuchado en los últimos meses, semanas, particularmente después de esta entrevista que dio la ex embajadora Roberta Jacobson al semanario Proceso, al compañero Esquivel. Y bueno, la intención de Aristegui Noticias desde ayer domingo es tratar de explicar a los lectores, a la sociedad, cómo ha sido compleja esta investigación en contra de García Luna en Estados Unidos, desde cuándo comenzó y cómo se ha ido desarrollando incluso hasta que llegó a México, a la Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza el señor Santiago Nieto, que había iniciado esta investigación patrimonial siguiendo la ruta del dinero contra Genaro García Luna y sus empresarios y exfuncionarios de su equipo más cercano, desde incluso antes de que fuera detenido en Estados Unidos. Comenzamos en Aristegui Noticias con esta pregunta provocadora de si hoy García Luna tuviera que preguntarse ahí en la celda del Metropolitan Detention Center de Brooklyn qué fue lo que salió mal, si todo estaba muy bien, había logrado estar durante tantos años enquistado en la administración pública en México, había logrado tantos años ser intocable, ¿qué fue lo que pasó? Y bueno, de acuerdo a la reconstrucción que yo he podido hacer y hoy comparto con la audiencia, incluso es información a la que yo tuve acceso desde el año 2014, que es cuando una oficina de la DEA en Houston, un pequeño equipo de funcionarios, empieza realmente a tener ya en sus manos información muy concreta, económica, haciendo una investigación financiera a García Luna para poder cruzar lo que eran los comentarios que se estaban escuchando constantemente en testimonios, en declaraciones ministeriales de narcotraficantes dentro y fuera de México, muchos ya extraditados a Estados Unidos, y por otro lado, tratar de descubrir, bueno, cómo poder empatar, cómo poder darle sentido a estos señalamientos. Y es ahí cuando García Luna se equivoca, porque yo pienso que él ya estaba demasiado confiado, y aquí en el reportaje hablamos de que es justamente cuando él, antes de que termine el sexenio de Felipe Calderón, compra esta fastuosa, millonaria residencia en Miami, ahí en Golden Beach, con un yate ahí en el muelle, anclado en el muelle privado de esta residencia, con un valor de más de 3 millones de dólares esta casa, y cómo él va y vive ahí con su familia, con sus hijos, y empieza a tener esta vida de magnate que evidentemente no se podía justificar con sus recursos públicos, con el salario que había recibido públicamente. Y lo que investiga la DEA es, bueno, ¿y esta casa de dónde viene? Y es ahí cuando descubren que, contrario a lo que se había pensado
y dicho, esta residencia no era realmente de estos empresarios que se habían hecho pasar como mecenas, como buenos amigos de Genaro García Luna, me refiero a los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, y en realidad eran prestanombres. Esto ya finalmente lo señala directamente la Fiscalía. Ahí en la acusación penal que existe contra García Luna, dice directamente que la empresa a través de la cual se compró esta casa a García Luna, que se llama, ahora te señalo exactamente el nombre, 274 SIG LLC, esta empresa de la que se supone los Weinberg se mostraban como propietarios, en realidad fungieron como prestanombres para poderle proporcionar esta residencia a García Luna, que García Luna intentara disimular que ese patrimonio no era suyo, sin embargo, no pudo lograrlo. Y de este mismo modo es que la Unidad de Inteligencia Financiera logra también seguir toda la huella de flujos y de recursos que le llegaron a García Luna a través de su esposa, a través de sus hermanas, a través de su empresa, y finalmente es la Unidad de Inteligencia Financiera que hace un link, logra conectar cómo Genaro García Luna, Samuel y Alexis Weinberg y Luis Cárdenas Palomino, el brazo derecho de García Luna, un hombre que ya habíamos señalado aquí en Aristegui Noticias, que también está señalado en la Corte de Chicago por haber trabajado, por haberle servido al cártel de Sinaloa, particularmente al brazo de Arturo Beltrán Leiva. Lo que descubre la Unidad de Inteligencia Financiera es que hay recursos que fluyen y que los conecta a estos tres grupos, García Luna, los Weinberg y Cárdenas Palomino, que habrían recibido la misma recursos de una empresa llamada Nuvab, que está directamente vinculada a un sujeto, Carmen, que si uno escarba más de quién es realmente un personaje interesante, por llamarlo de alguna manera, que es Nathan Weinzer, que es un hombre que igual era representante de ventas de armas de la industria militar colombiana, que representante de Nice System, una empresa que se vio involucrada en un escándalo internacional en México y en el mundo por espionaje. Anabel. Sí. Sí, que se vio involucrada en espionaje, en estos escándalos. Sí, hiciste un alto y no supe si se había cortado la comunicación o ahí terminaba la exposición. No, entonces, tenemos, digamos, desde luego lo que estás aquí exponiendo, que es muy importante, las investigaciones desde Estados Unidos, pero la participación o la tarea de la Unidad de Inteligencia Financiera desde México es muy importante, porque ahí, como bien lo explicas, pues se pueden observar las triangulaciones descubiertas por la UIF de estos personajes de apellido Weinberg, el padre y el hijo, que bueno, pues aparecen como propietarios de esta empresa ICIT, ¿no? Seguridad Privada, que fue creada en 2011 y que está relacionada con las otras empresas en Florida, las 14 en Florida y las 10 en Panamá, las 10 empresas en Panamá, y lo que logra la Unidad de Inteligencia Financiera desde México, esta que encabeza Santiago Nieto, pues es identificar las triangulaciones, y esa es una revelación muy, muy importante en estos momentos. Y un nuevo elemento que no teníamos sobre la mesa, que es Luis Cárdenas Palomino. Luis Cárdenas Palomino, quien fue coordinador regional, un importante funcionario público en el sexenio de Felipe Calderón, brazo derecho de Genaro García Luna, que ahora la UIF descubre que también recibió recursos de la misma empresa que benefició a García Luna y a los Weinberg, también giró recursos a Luis Cárdenas Palomino, y bueno, estas cuentas personales de Luis Cárdenas Palomino están ya congeladas, al igual que una empresa, que es la empresa Adamantium Seguridad Privada, que es una empresa de la que Luis Cárdenas Palomino se ostenta como director, y es una empresa que también había recibido recursos de Numbab, que es la misma que manda recursos a García Luna, que es la misma que le ayuda
que está vinculada a la compra de esta residencia, es la misma que manda recursos a ICIT, que es una empresa de los Weinberg, que igual existe en México que en Panamá, y es así como la UIF está realmente ya avanzando en esta investigación patrimonial, donde nos deja ver que esta red, este entramaje económico, no solo benefició a Genaro García Luna, sino incluso a sus más allegados. Además, la UIF pudo ya incluso congelar las cuentas de una empresa muy importante, Carmen, de la que hasta este momento no se conocía, que es Obses, que es una empresa que yo descubrí en el año 2012, es una empresa propiedad de Gustavo Cárdenas Moreno, es una empresa que había recibido contratos por adjudicación directa de la Secretaría de Seguridad Pública Federal por más de 500 millones de dólares en la época de Genaro García Luna, y esta empresa, este hombre, Gustavo Cárdenas Moreno, es primo hermano de Luis Cárdenas Palomino, su empresa ya están las cuentas congeladas. Y bueno, lo que la UIF descubre investigando a Cárdenas Moreno es que, bueno, ya estaba incluso él boletinado por una unidad antilavado de Estados Unidos como probable sujeto sospechoso. Además, la revista Proceso en el 2016 publicó un reportaje muy importante. Recordemos que la revista Proceso fue uno de los pocos medios de comunicación mexicanos que fueron invitados a este proyecto de Panama Papers, y lo que la revista Proceso descubre, hurgando en estos documentos que se filtraron, es que el padre de Cárdenas Moreno, es decir, el tío de Cárdenas Palomino, estaba ya mencionado en Panama Papers porque habría creado estructuras de empresas de papel, se llama empresas fachada en Panamá a través de este despacho de Mossack Fonseca. Así que estamos hablando realmente ya, Carmen, de una red, de una serie de conexiones que abarcan una amplia gama de involucrados, que seguramente dará todavía muchísimo más de qué hablar y de qué investigar. Sin la menor duda, y bueno, pues mencionaste en algún momento escándalos de espionaje en Panamá. Hay que recordar que el expresidente Ricardo Martinelli de Panamá pues fue enjuiciado por espionaje y por haber utilizado Pegasus. Al final de cuentas son las historias que se cruzan, ¿no? Estamos hablando de un escándalo en su momento del que hemos hablado muy ampliamente, y en el caso panameño, pues el juicio en contra de Martinelli, que lo llevó hasta la cárcel, bueno, finalmente terminó en una pifia judicial que lo liberó finalmente de una responsabilidad muy importante en una investigación donde tenían demasiadas pruebas y elementos para demostrar la intervención de aquel presidente panameño y la utilización de hardware, la utilización de malware como el Pegasus, precisamente para espiar a opositores y a todo un conjunto de personas. Esto que mencionas del escándalo de espionaje orquestado por el gobierno del presidente Martinelli en su momento en Panamá, bueno, te conduce a los nombres que estás aquí mencionando, a Weinzer, a Numbach y a todos estos que finalmente están relacionados con la empresa ICIT Holding, que está a su vez relacionada precisamente con Genaro García Luna y este entorno suyo, pues los que apuntan a ser claramente sus prestanombres, ¿no? En este caso, los Weinberg. Bueno, esto ya directamente lo señala, no lo señalas tú, no lo señalo yo, no es una opinión de una periodista, es una cosa que ya está escrita en un documento que está en la corte ahí de Nueva York, donde se le está siguiendo este juicio a García Luna, donde la fiscalía señala que García Luna estableció allá en Florida un esquema para disfrazar sus verdaderos activos, sus verdaderas propiedades, su verdadera riqueza, a través de prestanombres y empresas fachada. Y señala que la empresa a través de la cual él compra esta residencia de 3.3 millones de dólares, esta residencia que tenía un yate ahí anclado, porque además lo que poco se sabe, y ahí están las fotografías que yo muestro, yo tuve estos documentos, tuve acceso a estos documentos de la casa y el yate desde 2015, mucho antes que otros periodistas, que los compañeros de Univisión lo dieran a conocer, porque ya era una investigación
que esta oficina de la DEA en Houston tenía ya en marcha. Yo en su momento decidí no publicar la información para no sabotear esas investigaciones, porque lo que sucedió es que durante todo ese periodo, 2012, 13, 14, 15, 16, García Luna empezó a relajarse en Florida y a comprar más bienes, como ya lo publicamos también en Aristegui Noticias y lo han publicado también otros compañeros en otros medios de comunicación. Se comenzó a relajar tanto que era necesario dejarlo. Yo pienso que el gobierno americano lo dejó andar, dejó que él mismo se confiara, dejó que él mismo se relajara. Incluso llegó a ir directamente a fiestas de los Weinberg, ahí en Florida. Están las propias fotografías publicadas por los Weinberg en sus sitios de internet, Florida TV, y ellos mismos publican estas fotos, y ahí está García Luna llegando a la fiesta de los Weinberg, sentado en una de las mesas de la fiesta, acompañado de otro hombre muy, muy importante, que seguramente también dará mucho más cosas que investigar, que es este hombre Niembro, que era un alto ejecutivo de Telmex, un hombre muy cercano a Héctor Slim, que durante años ha sido el director de Telmex. Y bueno, este hombre Niembro fue un alto funcionario con García Luna, responsable de Plataforma México, y bueno, también estaba en estas fiestas de los Weinberg, porque bueno, pues él también se fue a trabajar a ICID, recién acabó el sexenio de Felipe Calderón. Entonces estamos hablando de una red compleja, que trataremos de ir hablando en este tipo de reportajes parte por parte, porque es una situación realmente compleja, donde, Carmen, este personaje de Nathan Weinzer es un hombre realmente clave, que aparece igual vinculado a García Luna que a los Weinberg, como una especie de eje. Y este hombre, que es el de la empresa que se vio involucrada en ese caso de espionaje, donde el presidente de Panamá llegó, aunque sea por poco tiempo, a prisión, este hombre también estuvo involucrado con una empresa italiana, Hacking Team, que es un caso que reveló Wikileaks hace tiempo, que es una empresa italiana que vendió software espía, software a decenas de gobiernos, incluso gobiernos sin democracias, violando algunos tipos de lineamientos de la Comunidad Económica Europea. Y una de estas empresas a través de la cual Hacking Team estuvo vendiendo estos sistemas de espionaje, estos software de espionaje, fue Nice Systems, una empresa de Israel, donde uno de los responsables, era de nuevo este hombre, Nathan Weinzer. Entonces estamos hablando que el señor Weinzer igual es representante comercial de armas de la industria de Colombia, que es representante o trabaja en esta empresa Nice Systems, y es un hombre que aparece en registros ahí en México. Entonces estamos hablando de un personaje complicado que hay que investigar mucho más a fondo, porque evidentemente es ahí donde confluyen mucho más cosas. Nathan Weinzer es verdaderamente la cara, al menos el rostro público de Numbav, que es también la empresa que le manda dinero a Adamantium, que es la empresa que encabeza Luis Cárdenas Palomino. Pues ahí está el reportaje y la investigación con todos los documentos, las fotografías y la información necesaria pues para soportar esto que nos estás contando esta mañana. Anabel Hernández, como siempre, gracias por estar aquí. Te mando un abrazo y seguiremos en contacto como siempre para este espacio. Saludos a tu auditorio. Gracias. Igualmente, gracias a ti por estar aquí esta mañana. Y bueno, pues sí, desde luego seguiremos todo esto. Vamos a ver si finalmente hay un juicio como el que se llevó a cabo con el Chapo Guzmán en torno a García Luna, o termina de hacer una negociación con las autoridades judiciales de los Estados Unidos y entonces ya no se verá el proceso que se vio con el Chapo Guzmán. Todo eso es parte de lo que está a la mesa en estos momentos. Pero por lo pronto, en materia periodística, estamos siguiendo toda esta información tan relevante que desde ayer por la tarde estamos presentando en www.aristeguinoticias.com, este especial de Anabel Hernández llamado Follow the Money. Así cazaron la DEA, ICE y UIF a Genaro García Luna y sus más allegados.
Son las 9:06, tiempo del centro.